Día 41 de la lectura de 1984 de George Orwell. Pues acabamos la página 217. Por eso, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de conquistar el poder, la igualdad había dejado de ser un ideal deseable y se había convertido en un peligro que era necesario evitar. En épocas más primitivas, cuando una sociedad justa y pacífica era de hecho imposible, había sido muy fácil creer en él. La idea de un paraíso terrenal en el que los hombres vivieran en un estado de hermandad, sin leyes ni trabajo físico, había obsesionado la imaginación de la humanidad durante miles de años y había calado incluso en los grupos que sacaban provecho de cada cambio histórico. Los herederos de las revoluciones francesas, inglesas y americanas habían creído en parte sus propias frases sobre los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y otras cosas parecidas, e incluso habían dejado que influyeran hasta cierto punto en su conducta. Pero al llegar al cuarto decenio del siglo XX, todas las corrientes principales del pensamiento político eran autoritarias. El paraíso terrenal empezó a ponerse en duda justo en el momento en que se volvió realizable. Todas las nuevas teorías políticas, con independencia de cómo se llamasen, conducían a la jerarquía y la reglamentación, y con la radicalización general que se produjo en torno a los años 30. Prácticas abandonadas desde hacía tiempo, que en algunos casos cientos de años, como el encarcelamiento sin juicio previo, el uso de los prisioneros de guerra como esclavos, las ejecuciones públicas, la tortura como medio para obtener confesiones, el uso de rehenes y la deportación de poblaciones enteras. No solo volvieron a ser de uso común, sino que pasaron a ser toleradas e incluso defendidas por personas que se consideraban ilustres y progresistas. El Socing y las ideologías rivales no emergieron como teorías totalmente elaboradas. Estaba hasta transcurrido un decenio de guerras nacionales y civiles y revoluciones y contrarrevoluciones en todo el mundo, aunque sus antecesores fueron los diversos sistemas, por lo general llamados totalitarios, que habían aparecido a principios de siglo. Y hacía mucho que eran evidentes los principales rasgos del mundo que surgiría de aquel caos. No menos evidente era de qué clase de personas controlaría dicho mundo. La nueva aristocracia estaba compuesta sobre todo por burócratas, científicos, técnicos, organizadores de sindicatos, expertos en publicidad, sociólogos, profesores, periodistas y políticos profesionales. Esa gente cuyos orígenes estaban en la clase media asalariada y los escalones más altos de la clase obrera. Había entrado en contacto y se había unido por la esterilidad del monopolio industrial y el gobierno centralizado. En comparación con las clases dirigentes de otras épocas, eran menos avariciosos y les tentaba menos el lujo y más el poder en estado puro, y sobre todo eran más conscientes de lo que estaban haciendo y más implacables a la hora de aplastar a la oposición. Esta última diferencia era crucial. Comparadas con las que hoy existen, todas las tiranías del pasado eran blandas e ineficaces. Los grupos gobernantes siempre estaban contaminados hasta cierto punto por ideas liberales. No les preocupaba dejar cabos sueltos ni lo que pudiera pensar sus súbditos. Incluso la Iglesia Católica en la Edad Media era tolerante según los patrones modernos. En parte se debía a que en el pasado ningún gobierno tuvo la posibilidad de mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia constante. La invención de la imprenta, no obstante, facilitó la manipulación de la opinión pública, y el cine y la radio acentuaron ese proceso. Con el desarrollo de la televisión y de los avances técnicos que hicieron posible transmitir y recibir por el mismo aparato, la vida privada llegó a su fin. La policía pudo observar 24 horas al día a todos los ciudadanos, al menos a los que valía la pena vigilar, y someterlos al sonido de la propaganda oficial, al tiempo que se cerraban todos los demás canales de comunicación. Por primera vez fue posible imponer no solo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino una absoluta uniformidad de opinión a todos los súbditos. Tras el periodo revolucionario de los años 50 y 60, la sociedad se reagrupó como siempre en clase alta, media y baja, pero la nueva clase alta, a diferencia de sus antecesores, no actuó por instinto, sino que supo lo que hacía falta para salvaguardar su posición. Hacía mucho que había comprendido que la única base segura
para la oligarquía es el colectivismo. La riqueza y los privilegios se defienden más fácilmente cuando se comparten. La supuesta abolición de la propiedad privada que se produjo a mediados del siglo supuso en realidad la concentración de la propiedad en muchas menos manos que antes, pero con las siguientes diferencias. Los nuevos propietarios pasaron a ser un grupo en lugar de una masa de individuos. De forma individual, ningún miembro del partido posee nada salvo algunas pertenencias personales. De manera colectiva, el partido lo posee todo. En Oceanía, porque lo controla todo y dispone de los productos como considera más conveniente. En los años que siguieron a la revolución, pudo ocupar esa posición de mando casi sin oposición, porque el proceso entero se presentó como un acto de colectivización, mientras se había dado por supuesto que si se expropiaba a la clase capitalista se impondría el socialismo, y era indudable que había expropiado a los capitalistas, las fábricas, las minas, las tierras, las casas, los medios de transporte, todo se les había arrebatado, y puesto que había dejado de ser propiedad privada, lo lógico era que fuese propiedad pública. El socin, que deriva del antiguo movimiento socialista y había heredado su fraseología, ha llevado a cabo de hecho el punto principal de su programa, con el resultado previsible e intencionado de que las desigualdades económicas se han vuelto permanentes. Sin embargo, las dificultades de perpetuar una sociedad jerárquica van mucho más allá. Solo hay 4 maneras en las que un grupo gobernante puede perder el poder: o bien es conquistado desde afuera, o gobierna con tanta ineficacia que las masas se rebelan, o permite que surja una clase media fuerte y descontenta, o pierde la confianza de sí mismo y el deseo de gobernar. Dichas causas nunca operan aisladas y por lo general las 4 están presentes en mayor o menor grado. Una clase dirigente que pudiera precaverse contra todas ellas podría continuar en el poder de forma permanente. El factor determinante, a fin de cuentas, es la actitud mental de la propia clase dirigente. Desde mediados del siglo, el primer peligro ha desaparecido. Cada una de las 3 potencias en las que se divide hoy el mundo es imposible de conquistar y solo podría conquistarse mediante cambios demográficos muy lentos que un gobierno dotado de amplios poderes puede evitar con suma facilidad. El segundo peligro también es solo teórico. Las masas se rebelan que por decisión propia, y no solo porque estén oprimidas. De hecho, si no se les permite tener nada con lo que compararse, ni siquiera llegar a saber que lo están. Las crisis recurrentes de los últimos tiempos eran totalmente innecesarias y ya no se permite que ocurran, pero pueden darse, y de hecho se dan otros trastornos no menos importantes sin que ello acarree consecuencias políticas, porque no hay manera de que el descontento pueda llegar a expresarse de manera articulada. En cuanto al problema del exceso de producción que ha estado latente en nuestras sociedades desde el desarrollo de las máquinas, se ha resuelto mediante el recurso de la guerra continua. Véase el capítulo 3, que también resulta de gran eficacia para mantener alta la moral de la gente. Por todo ello, desde el punto de vista de los actuales gobernantes, los únicos peligros verdaderos son la aparición de un nuevo grupo de personas subempleadas que ambicionan el poder y el aumento del liberalismo y el escepticismo en sus propias filas. Se trata, por decirlo así, de un problema de educación que requiere moldear continuamente la conciencia tanto de la clase dirigente como del grupo ejecutivo más numeroso que hay inmediatamente por debajo de ella. En cuanto a las masas, bastante con influenciarlas de forma negativa. A partir de este trasfondo podríamos deducir, si no la conociéramos ya, la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide se encuentra el hermano mayor, que es infalible y todopoderoso. Cualquier éxito, logro, victoria o descubrimiento científico, cualquier conocimiento, sabiduría, felicidad y virtud se atribuyen directamente a su liderazgo e inspiración. Nadie ha visto jamás al hermano mayor. Es una cara en las vallas publicitarias y una voz en la telepantalla. Podemos estar razonablemente seguros de que nunca morirá, y hay considerables incertidumbres sobre cuándo nació. El hermano mayor es el modo en el que el partido ha escogido mostrarse al mundo. Su función es ser un foco de amor, miedo y respeto, emociones que es más fácil sentir por un individuo que por una organización. Por debajo del hermano mayor está el partido interior, cuyos miembros están limitados a 6 millones, algo menos del 2% de la población total de Oceanía. Y por debajo del partido interior se halla el partido exterior, que si el partido interior puede describirse como el cerebro del Estado, podemos comparar a su vez con las manos.
y acabamos.